Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor. Tomemos asiento. Mis queridos hermanos, al celebrar la resurrección de Cristo en esta Noche Santa, nosotros participamos del gozo y de la alegría que tuvieron los primeros cristianos de contemplar que Cristo había vencido a la muerte. Y esta Pascua del Señor, que había sido anunciada por el mismo Jesús tantas veces, parece que los discípulos no la habían entendido bien, y tal vez nosotros mismos a veces no calibramos, no le tomamos el peso real a lo que significa este misterio de la resurrección de Jesús. Porque, como dice Pablo, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Pero si Jesús ha resucitado y nosotros creemos eso, entonces nuestra vida debería estar completamente iluminada por el Espíritu Santo. Deberíamos estar siempre llenos de gozo, llenos de paz, porque ya Cristo ha vencido y Cristo vive en nosotros. Pero
cuesta entender y experimentar la resurrección de Cristo, porque es un misterio que nos sobrepasa. Así es que tenemos a partir de mañana un tiempo litúrgico que dura 50 días, que se llama Pascua, tiempo de Pascua, para ir interiorizando en este gran y precioso misterio de la fe. Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es en algo que ocurrió hace 2000 años atrás, sino algo que está transcurriendo ahora. Cristo está vivo ahora. Cristo vive en mí hoy. Él está en nosotros, está en la iglesia, camina a nuestro lado y vive en nosotros. Es demasiado grande este misterio. Tendemos nosotros a veces a tomar la fe como algo del pasado, y no, es de hoy, es del presente. Las mujeres que van al sepulcro, como acabamos de escuchar en el Evangelio, van con esa mentalidad de algo que ocurrió antes, que fue muy bonito, de una experiencia con un hombre maravilloso llamado Jesús, que predicó el Evangelio, que le cambió la vida a muchos, pero que murió y se acabó, porque con la muerte lo que queda solamente es nostalgia del ser querido. Por eso estas mujeres van al sepulcro muy entristecidas, pero también con el deseo de ver el cuerpo de Cristo, al menos para poder limpiarlo bien, porque no alcanzaron a colocar los óleos, a embalsamarlo como corresponde. Y ahí estaban ellas, pero se encuentran con esta sorpresa de que no está el cuerpo del Señor. Primero les gustó ver que la piedra del sepulcro había sido removida, porque ¿cómo la iban a mover ellos? Tan pesada la piedra. Pero cuando entran y no ven el cuerpo de Jesús, entonces se sorprenden. Y ahí un ángel se les aparece y les dice que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y estas mujeres, yo creo que se encontraron con un shock de una noticia tan grande, tan inmensa, que a lo mejor les costó reaccionar. Y el ángel entonces les dice: no tengan miedo, no teman, porque Cristo lo había anunciado, Él ha resucitado, está vivo. Entonces pongámonos en el lugar de ella. ¿Qué pensaron? Bueno, entonces si Jesús resucitó, la historia continúa. Claro, la historia de amor de Cristo que vino al mundo, se hizo hombre, todavía tiene una larga y larga historia por delante también. Comienza un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Cristo quiere vivir en medio de nosotros. Cristo quiere vivir resucitado en cada uno de nosotros. Para eso hay que ir dando algunos pasos, ¿no? Entonces el ángel les dice a las mujeres: vayan a decirle a los apóstoles. Una gran tarea para las mujeres. Las mujeres entonces, María Magdalena principalmente, fue nombrada por el Papa Francisco hace unos años como apóstol de apóstoles, porque el mensaje más importante que se anuncia en el Evangelio, es decir, el mensaje del Evangelio, que es la buena noticia, es que Cristo resucitó. Y la primera persona que anuncia, bueno, aparte del ángel, por supuesto, pero la primera persona humana que va a anunciar este mensaje, Cristo ha resucitado, es una mujer, María Magdalena. Qué gran honor para ella, pero se lo merecía también, porque ella siempre fue muy fiel. Aunque fue una mujer que pasó por tantas cosas, ¿no?, por una vida tan alejada de Dios, ella es una conversa, pero una vez que se entregó a Cristo, se entregó por entero. Y fue una de las personas que estuvo acompañando a Cristo al pie de la cruz y junto a María. Entonces ella va y anuncia esto a los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan y los demás discípulos. Se apareció el ángel y dijo que vayan a Galilea. Ahí se encontrarán con el Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué significa ir a Galilea?
El Papa Francisco, en la misa que le tocó a él, bueno, muchas horas antes que nosotros, claro, porque en Roma son varias horas antes, hizo una explicación muy bonita. Dijo que ir a Galilea significa para nosotros volver al amor primero. Incluso hay un texto del Nuevo Testamento que dice así, ¿no? Recupera tu amor primero, dice el apóstol Juan en el Apocalipsis. Esto es un poquito la Pascua de Cristo, recuperar nuestro amor primero a Dios. Y a lo mejor no solo recuperarlo, sino revivirlo de una manera mucho más profunda y mucho más madura. Eso es volver a Galilea, porque ahí los discípulos se encontraron por vez primera con Cristo. Ahí Jesús los llamó en el lago de Galilea. Vengan y sean mis discípulos, yo los haré pescadores de hombres. Y sin embargo, pasaron esos 3 años acompañando a Jesús y no pasaron la prueba. De los 12 apóstoles, solamente uno fue capaz de estar con Jesús en la cruz, en la hora más dura. Los demás huyeron. Incluso el que era jefe de los apóstoles, el primer papa ya nombrado por Cristo, lo negó 3 veces, la misma noche en que fue preso Jesús. Dice una tradición muy antigua que San Pedro quedó con unas marcas acá en los ojos y en la cara de tantas lágrimas que él vertió por arrepentimiento. Él lloró siempre ese pecado de haber negado a Jesús 3 veces. Muy arrepentido quedó San Pedro. Y los demás discípulos también huyeron. Solo Juan quedó al pie de la cruz, acompañando a Cristo. Pero porque él se arrimó al mejor árbol que existe después de Cristo, ¿no? María Santísima. Gracias a la ayuda de ella, él pudo entonces estar de pie también, delante de Jesús crucificado. Y gracias a Dios que lo hizo, porque Juan es entonces el discípulo amado que nos representa a nosotros, a toda la iglesia. Cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús derramando su sangre en la cruz es como el esposo que está amando a su esposa y fecundándola para que dé a luz la iglesia. Y ahí nace también la iglesia. El primer hijo, Juan Evangelista. Pero Juan somos todos nosotros, el discípulo amado. Todos somos discípulos amados para Jesús desde el bautismo. Él nos ama como hermanos y todos somos hijos de Dios, amados por el Padre Celestial y amados, muy amados por la Virgen María, nuestra madre de toda la iglesia. Entonces eso ocurre, queridos hermanos, en el bautismo. Es esta vida nueva, es este vivir como resucitados con Cristo. Y eso es lo que Jesús espera que vivan sus discípulos a partir de ahora. El bautismo es una vida nueva, pero también es como recuperar lo anterior. O sea, es darle un nuevo sentido a mi vida anterior, igual. Porque todo lo que yo soy hoy día depende de mi historia. La historia de cada uno con sus sombras y con sus luces, todo eso queda redimido, queda elevado por la salvación de nuestro Señor, que se ve reflejado sobre todo en el santo bautismo, en la confirmación y en la primera comunión. Entonces, primera cosa que nos enseña el Papa Francisco, tomar en serio esta línea del Evangelio de hoy. Vayan a Galilea y ahí encontrarán al resucitado. Ir a Galilea entonces es recuperar toda nuestra vida anterior y no sentir vergüenza de lo que ha pasado con nosotros. Bueno, un poco sí hay que sentir, como Pedro, ¿no?, de haber negado a Cristo tantas veces. Pero bueno, todo lo que somos hoy, Dios lo permitió y hoy ya no importa lo que pasó. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Por eso Jesús les dice, vayan a Galilea. Porque volviendo a Galilea, ellos pueden recomenzar. Y lo que no hicieron bien en esos 3 años junto a Cristo, ahora sí lo van a hacer bien. Y muy bien,
porque después de un tiempo van a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y van a poder vivir realmente lo que Cristo esperaba de ellos, que fueran discípulos y apóstoles de verdad. Entonces hay que ir a Galilea, hay que volver al amor primero. Hoy tenemos un hermano que se va a bautizar en esta celebración y es un adulto, ya un joven adulto, y ocurre siempre cuando alguien se bautiza que piensa hacia atrás, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué pasa con los años anteriores? ¿Fueron años perdidos? Hay un poquitito esa sensación, ¿no? De ¿por qué ahora recién en esta etapa de mi vida, después de los 30 años, 33 años, yo doy este paso? Y sin embargo, hoy Jesús nos dice, no, vuelve a Galilea, hoy tú vas a volver a recorrer todos los años de tu vida y todo va a tener un nuevo significado desde este paso, el santo bautismo. Es algo muy, muy bonito. También decía el Papa Francisco que ir a Galilea significa ir a los confines de la tierra, ¿no? Es un envío misionero, es un envío apostólico. Ya tenemos que pensar en salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestras rutinas, y nos invita el Papa a ir más allá, para llevar justamente este mensaje de Jesús. Entonces, hoy nos alegramos mucho porque un hermano que quiere bautizarse en estos tiempos tan difíciles es algo que no se explica humanamente, ¿no? No se puede explicar que cómo en este tiempo que ha sido tan difícil vivir la fe, con las iglesias casi siempre cerradas, cuesta mucho llegar a la iglesia. Y sin embargo, él, justamente cuando ha comenzado este tiempo de pandemia, Dios le dio la gracia de encontrarse con la fe católica y empezar, ¿no es cierto?, a buscar los fundamentos de esta fe. Es un joven que es experto en historia, es historiador, y entonces él quiere ir a las últimas consecuencias bueno, ¿dónde está la raíz de la iglesia? Y a través de la historia y a través de una muy buena voluntad se comienza a dar cuenta de que la iglesia de Cristo es esta, la que Jesús fundó sobre Pedro. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Es la iglesia que ha estado siempre. Y bueno, más allá de la historia, el Espíritu Santo ha hecho algo muy maravilloso. Porque, como digo, Él no ha tenido la experiencia de venir acá, de conocerlos a ustedes, conocernos a nosotros mejor. Pero hoy en día existe algo que se llama Internet, ¿no es cierto? Que muchas veces el Internet es algo que no lo usamos bien, ¿no? Perdemos mucho tiempo en Internet, estamos conectados viendo puras tonterías y como que el tiempo y la vida se nos pasa como el agua entre los dedos, ¿no? Pero en el caso de él, a través de Internet, fue descubriendo tantas cosas, tantos mensajes cristianos, tantas explicaciones, tantas enseñanzas. Dice Jesús que el que busca, encuentra. Y así ha pasado todo este tiempo, ya más de un año, ¿no es cierto?, desde que se inicia esta búsqueda. Este joven, después nos va a decir su nombre en el ritual del bautismo, empieza también un proceso de catecumenado y comienza a aprender más y más de la fe, tal vez en forma un poquito anónima, ¿no es cierto? Algunas personas aquí estaban sospechosas, ¿por qué él viene tanto a la iglesia? A veces entra a la capilla de adoración perpetua. Muchos querían saber qué pasaba, ¿no? Porque él es de su familia de origen evangélico. Entonces, ¿por qué viene tanto a la iglesia católica? Muchos hacían preguntas. Pero uno tiene el derecho de vivir este tiempo de búsqueda, de conversión, con respeto, ¿no? Vivirlo con privacidad y tranquilamente, ¿no? Sin ningún tipo de presión. Por eso ha sido un poquito
secreto esto, pero hoy ya se descubre esta verdad maravillosa. Y hace un tiempo atrás, él viene a la parroquia y dice, ya no resisto más, yo no aguanto más, quiero ser cristiano, quiero pertenecer a la iglesia de Jesús, quiero estar bautizado. Ya llevo mucho tiempo sin estar bautizado, si ya sé que esta es la iglesia de Jesús, que estos son los sacramentos que Él nos dejó, que esta es su enseñanza, yo quiero vivirlo como parte de la iglesia. Ya no resisto más estar solamente estudiándolo desde fuera. Bueno, al ver esa pasión, esas ganas de ser cristiano, de dar este paso, entonces nosotros le preguntamos, pero ¿estás seguro? Sí, muy seguro. ¿Y cómo quieres hacerlo? Porque hay varias maneras, te puedes seguir preparando un tiempo más, elegimos una época más adecuada, porque ahora es muy difícil el tiempo de pandemia. ¿Y cuál es la mejor época para bautizarse? Bueno, la vigilia pascual, sin duda, ¿no? Esta noche. Porque esta es la noche en que Cristo resucitó, esta es la noche en que la Iglesia siempre bautizó a sus nuevos miembros. Siempre fue así, los primeros siglos siempre fueron así. Después hubo otras costumbres, los siglos posteriores, no, pero esta es la noche del bautismo, de renacer con Cristo. Y no solo eso, sino que de confirmarse, recibir el Espíritu Santo y recibir a Cristo Eucarístico. Entonces yo quiero eso, dijo él. Yo quiero lo más grande, eso. Y bueno, así es un hombre que ha encontrado la fe y está tan entusiasmado, se entiende que quiere no solamente un poquitito, sino que quiere una porción grande, ¿no? Así que hoy día también le he preguntado qué tipo de ritual prefiere él, porque en la iglesia tenemos un plan A y un plan B. Normalmente en el bautismo se le coloca agüita a las personas, ¿no?, en la cabeza, un poco le cae un chorrito de agua. Pero la forma primitiva, la forma primera de bautismo era la inmersión, ¿cierto? O sea, era prácticamente mojarse entero. Así es que él eligió la forma más radical de nuevo. Así que por primera vez, yo creo, por lo menos a mí me toca esto como párroco, primera vez bautizar a alguien por inmersión y no solamente con el derramamiento de agua. Así es que yo creo, hermanos, que nosotros somos unos privilegiados de acompañar este ritual hoy día de nuestro hermano, porque es algo muy grande esto, no se explica humanamente, lo repito, esto es una obra de Dios. Así como estas mujeres quedaron tan asombradas con la resurrección de Cristo, hoy también nosotros nos alegramos y nos admiramos con la obra de Jesús que ha realizado en este joven, que está dispuesto a vivir el bautismo y todas sus consecuencias. Por tanto, dicho todo lo que se ha explicado, vamos a iniciar en este momento el ritual del bautismo y también todos nosotros vamos a poder renovar este santo sacramento. Así es que tenemos las velitas para poder encenderlas y esto de encender las velitas va a ser después de invocar a los ángeles y santos para que nos acompañen. Después de las letanías de los santos, entonces invitamos para que todos enciendan sus velitas, también el candidato al bautismo, y entonces vamos a hacerle las preguntas a él de la renuncia, la profesión de fe y luego también al resto de la comunidad.